Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos nuevamente a este curso de JavaScript básico en su canal Programa Ya. Y en este video estaremos viendo el tema de las funciones. Seguramente ustedes se van a preguntar por qué yo voy a enseñarles cómo hacer funciones si yo en el video anterior había explicado que íbamos a tratar en esta lección pues el tema de alguna de las funciones nativas que tienen los arreglos, como es el caso del map, el join, el find, el split y así sucesivamente. Pues es muy sencillo. Algunas de esas funciones reciben como parámetro pues una callback. Una callback no es más que una función que se pasa por parámetro a otra función. Y esa función a su vez ejecuta algo y retorna algo a la función principal. Entonces, como nosotros vamos a trabajar con callback, cuando llegue esa lección, que creo que estimadamente será la próxima, si el tiempo nos da para explicar todo de funciones en este video, que creo que sí nos va a dar porque es un tema sencillo, pues entonces en esa lección veremos cómo se crean esas callbacks. Pero como las callbacks a su vez son funciones, pues tenemos que entender qué es una función, cómo se utiliza y cómo se crea, o sea, cuál es la sintaxis para que ésta se crea. Bueno, una función en términos simples es un método que nos permite hacer una operación en concreta. En este caso, ustedes saben que los arreglos, los objetos o algunas operaciones en JavaScript como el objeto document tienen funciones que son nativas del lenguaje de programación. O sea, esas funciones vienen ya con JavaScript. Pero estas funciones nosotros las podemos crear, las que yo les voy a enseñar. O sea, que son funciones que nosotros crearemos. Aquí es donde nosotros desarrollamos lo que es la lógica. En este caso, lógica del lado del cliente, porque estamos trabajando con JavaScript del lado del cliente. Entonces, vamos a ver cuál es su sintaxis. En JavaScript tenemos dos formas para crear funciones. La primera es con las versiones anteriores y la segunda es con la nueva sintaxis introducida en ECMAScript 6. Vamos a ver cómo se declara una función. Cómo se declara una función. Las funciones se declaran con la palabra reservada function, que es función en inglés. Seguido de esto, vamos a colocarle un nombre a esa función. En este caso, yo quiero que mi función sume dos números y la voy a llamar suma o sumar. Seguido de esto, vamos a poner el teclado ahora en inglés para permitir usar los paréntesis. Colocamos un paréntesis abierto y un paréntesis cerrado. Y dentro de estos paréntesis podemos pasar parámetros como también no pasar parámetros. ¿Cuándo pasamos parámetros? Bueno, cuando nosotros necesitamos enviar una variable a esa función. En este caso, sí necesitamos pasar parámetros, pero esto no siempre será necesario. Hay funciones que no necesitan que se le pase parámetros. Bueno, en este caso yo necesito dos parámetros. En este caso serán los parámetros A y el parámetro B. Y acá abrimos llaves. Dentro de estas llaves, que ya lo he explicado en varias clases, esto quiere decir que es un bloque de código. Y ese bloque de código que está dentro de esas llaves es lo que se va a ejecutar cuando yo llame mi función. Entonces, acá lo único que yo quiero es que me sume A más B. Entonces yo voy a decirle acá con un console log que me envíe el resultado de la suma de A más B. Así que vamos a concatenar con los backtips y vamos a decir A más B es igual, y aquí hacemos la operación A más B y quedaría de esta forma. Pero también, si yo quiero, puedo declarar una variable dentro de mi función que se llame resultado y decirle que el resultado va a ser igual a A más B, y acá en vez de llamar a A más B llamamos a resultado. Como ustedes pueden observar aquí en mi consola, a pesar de que se está recargando, no se muestra nada. Y eso es porque yo no he llamado la función. ¿Cómo yo llamo mi función? Pues simple. La función se llama con su nombre. En este caso, sumar. Y miren, aquí pasa lo mismo que yo le dije en la clase anterior, que todas las funciones en JavaScript, o sea, en este menú inteligente del Visual Studio Code, se muestran pues con un cubito de color morado. Entonces aquí se llama mi función sumar, y ahora no se está mostrando nada porque tenemos que colocar en los paréntesis, que esto es lo que indica que es una función. Y acá me dice undefined más undefined es igual a not a number. Ese none que ustedes ven ahí significa que no es un número. Y eso es porque estos parámetros están vacíos y no se lo estamos pasando acá en mi función. En este caso, yo voy a pasarle 1
2. 1 más 2 nos tiene que dar 3. Y ahí mi función inmediatamente me muestra en consola la sumatoria de 1 más 2, que es igual a 3. Ahora, hay un caso muy interesante, y es que si nosotros acá mandamos esto como una cadena de texto, es decir, como un string, nos concatena a estos dos valores. Como pueden ver, 1 más 2 no es 12. Lo que está haciendo aquí es concatenándolo con este valor. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer acá es una condición para evaluar cuándo es un número. Por suerte, en JavaScript tenemos una función que se llama NaN, o sea, not a number, y se escribe de la siguiente forma: is NaN, o sea, esto no es un número. Y le tenemos que pasar a, y vamos a usar un operador, en este caso el operador i. Recuerden que el operador i lógico me permite evaluar que si las dos condiciones son verdaderas, se ejecuta el código que está dentro de las llaves. Entonces tenemos que pasárselo a ambos, y dentro de llaves tenemos que incluir pues este valor que está acá. Ahora, en un else vamos a decir lo siguiente: en caso contrario, quiero que me mandes en mi consola un error que me diga lo siguiente: debes introducir valores numéricos. Y listo. Ahora, ahí inmediatamente ha leído que hay uno que no es un valor numérico, pero aquí tenemos un problemita. Miren qué sucede si yo lo vuelvo un string también. Pues inmediatamente va a leer que tengo que introducir valores numéricos. Entonces, si yo esto lo quito y lo convierto en valores numéricos puros, pues aquí va a seguir tirándome ese error. ¿Por qué sucede esto? Pues simple, es porque acá tenemos que negar esta función. Aquí le estamos diciendo que esto no es un número, y esto va a evaluarme un true o un false. E incluso yo puedo ver esto en pantalla con un console log. Por ejemplo, vamos a hacer un console log acá, que hacemos un isNaN de a, y acá en consola, antes de que se ejecute el otro, me dice que es false, o sea, que no es un número. Entonces esto tenemos que negarlo, y acá también tenemos que negarlo, y nos quedaría pues de la siguiente forma: a la hora de yo negarlo, pues estoy diciéndole, mira, esto no es un número. Cuando nosotros negamos, estamos diciendo que sí es un número, y ahí sí está evaluando y me hace la sumatoria de 2 más 3 igual a 5. Miren la importancia de utilizar los operadores lógicos y también las condicionales. Entonces acá hemos creado nuestra primera función. Ahora, esa misma función tiene un pequeño detalle, y es que si yo no le paso parámetros, pues inmediatamente entra la condición, porque mis parámetros están indefinidos. Entonces en JavaScript podemos hacer lo siguiente: podemos darle valores por defectos a los parámetros de mi función. Por ejemplo, acá yo puedo decir que a por defecto valga 0 y que b por defecto valga 0 también. Inmediatamente, si yo no le paso nada, mi función se sigue ejecutando, porque mis parámetros acá ya tienen valores. Entonces esto es muy interesante, porque podemos darle valores predefinidos en caso de que a nosotros se nos olvide pues enviar por medio de la función, a la hora de invocarla, pues pasarle un parámetro. Entonces esta misma función la vamos a declarar con la nueva sintaxis, así que vamos a hacerla. En este caso tenemos que cambiarle el nombre, porque me va a enviar un error, porque me va a decir que sumar no se puede declarar dos veces. ¿Cómo se declara con la nueva sintaxis? Pues se utiliza la palabra reservada const, que es la que utilizamos para nosotros definir constantes. Entonces, seguido de esto, damos un nombre. Como sumar ya está ocupada, vamos a ponerle suma, y vamos a decir que esto va a ser igual a paréntesis, igual, signo mayor que, y llaves. Esto que vemos acá es una de las sintaxis que vamos a utilizar para las callbacks, porque es un poquito más entendible y más corta que utilizar esta sintaxis. Se puede usar, claro está, pero es mucho más larga. Esta es más cortita, y de esta forma yo estoy diciendo que esa es una función. Ahora, ¿cómo yo hago esa misma operación? Pues fácil, hago un copy paste de todo lo que tenemos acá, me lo llevo acá y lo pego, y acá simplemente paso los parámetros: a igual a 0, b igual a 0, y simplemente ejecuto a suma acá, y como pueden observar, aquí se está ejecutando
si yo le paso parámetros, por ejemplo 5 y 8, me hace la sumatoria de 5 más 8. O sea, funciona tal cual la primera función fue declarada. Lo único que varía es la forma en cómo se declara la misma. Aquí utilizamos una palabra reservada, en este caso function, utilizamos esta llave y esta llave para indicar el bloque de código, y aquí tenemos que utilizar pues esta combinación de símbolos para decirle que este será el bloque de código en concreto que va a pertenecer a nuestra función. En mi opinión, a mí me gusta más esta sintaxis, me parece más cómoda y más rápida, y principalmente porque cuando se utilizan callbacks, esta es la más habitual vista cuando se encuentra trabajando. Ahora, ya visto esto, tenemos que entender otra cosa. Las funciones no solamente nos permiten ejecutar código y ser llamado ese código en concreto, o sea, la solución, el resultado final de esa función, a la hora de nosotros enviarlo por consola o mostrarlo en pantalla al usuario. También nos permite retornar valores. Entonces vamos a ver cómo se hace eso. Vamos a poner un comentario acá que diga retornar valores. Supongamos que acá nosotros tenemos nuestra función. Voy a utilizar esta sintaxis para que se vayan acostumbrando, y que esta función se llama vamos a ponerle acá múltiplos 3. Vamos a buscar acá múltiplos de 3 y vamos a decirle que acá yo necesito un arreglo de números. Vamos a llamar a mi parámetro arreglo nums. Entonces vamos a decirle que por defecto el arreglo va a estar vacío, y acá vamos a escribir la sintaxis. Entonces yo quiero buscar dentro de ese arreglo pues todos los números que sean múltiplos de 3, obviamente cuando yo lo llame. Entonces para hacer esto tenemos que utilizar un bucle. Vamos a usar el bucle for y vamos a decirle que tenemos que declarar nuestro variable iterador, que va a ser igual a 0, y que el iterador se va a repetir mientras sea menor o igual a la longitud de mi arreglo. Así que vamos a ponerle acá arreglo num.length y vamos a decirle que esto va a aumentar de 1 en 1. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que ir iterando y buscar cuando un número es múltiplo de 3. A la hora de que encuentre el primer número que sea múltiplo de 3, pues yo lo que voy a hacer es que voy a retornar ese número. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero hacemos una condición. Para decir que si un número múltiplo de 3, hacemos lo siguiente. Vamos a decirle, bueno, vamos a ir mostrando por el momento en consola pues las iteraciones. Así que vamos a hacer lo siguiente. Llamamos acá a la función que se llama múltiplos, vamos a escribirlo bien, múltiplos 3, y acá vamos a pasar un arreglo. El arreglo lo podemos pasar declarando un arreglo normal o pasándole un arreglo de esta manera. Y acá vamos a pasarle pues los valores de 1, 2, 3, 4, 5, bueno, ahí me autocompletó más el tab 9. Y como ustedes pueden observar, esta i está siendo representada pues por mi elemento, pero no por mi valor. Entonces, ¿cómo yo accedo al valor? Pues simple. Recuerden que acá tenemos un parámetro llamado arreglo num. Entonces tenemos que decir arreglo num, y entre corchetes, ya ustedes saben que los corchetes permiten a nosotros pasarle un índice para obtener el elemento, le decimos que le vamos a pasar ahí. Entonces acá, como pueden observar, me muestra todos los valores y acá me dice undefined. ¿Por qué? Pues porque acá he colocado la condición mal, y es mientras i sea menor a la longitud de mi arreglo. Entonces acá, como pueden observar, ahí sí me muestra los valores que ya tiene mi arreglo. Entonces esta sintaxis de acá, la que está dentro del console.log, es la que vamos a utilizar para evaluar cuál es el primer número que es múltiplo de 3, o retornar un arreglo con todos los números que sean múltiplo de 3. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a eliminar esta línea y haremos una condición. Esta condición va a ser lo siguiente. Le vamos a decir que si arreglo nums, accedemos a su índice y le pasamos ahí, si el módulo de 2, bueno, en este caso de 2 no, de 3, porque estamos evaluando que sea múltiplo de 3, es exactamente igual a 0, entonces ¿qué tú quieres que haga? Pues mira, yo quiero que tú pues me almacenes en un nuevo arreglo, vamos a llamarlo new array, y vamos a decir que new array va a estar vacío por el momento. Yo quiero que tú me almacenes en ese arreglo llamado new array
pues cada uno de esos valores. Así que aquí tenemos que pasarle a arreglo num y pasamos el elemento, en este caso ahí. Ahora, al finalizar mi bucle, después que tú me recorras todo, yo quiero que tú me retornes ese nuevo arreglo. ¿Cómo hacemos eso? Pues primero vamos a mostrar el arreglo en pantalla para que ustedes vean que sí me almacena los números que son múltiplos de 3 que se encuentran en mi arreglo original. Y como ustedes pueden observar aquí, me devuelve 3, 6 y 9, porque son los únicos números que son múltiplos de 3 que están dentro de este arreglo. Entonces, como yo quiero retornar ese nuevo arreglo, utilizamos una palabra reservada que se llama return, que significa retornar. Y return le vamos a decir que quiero que me retornes un new array. Ahora aquí tenemos un pequeño problema, es que aquí no se muestra en consola. ¿Por qué sucede eso? Pues porque el arreglo está siendo retornado, por ende no se va a mostrar nada a la hora de que yo envíe por consola. Recuerden que el console log lo hemos quitado. Ahora, ¿cómo yo obtengo ese nuevo arreglo? Pues acá declaramos pues un arreglo que se llame múltiplos 3 array, y voy a decirle que esto va a ser igual a esa función con ese parámetro. Y ahora aquí con un console log yo digo que me muestre a los múltiplos de 3 array, múltiplos de 3 array, ahí está. Entonces acá me dice cuáles son esos números que son múltiplos de 3 que vienen retornados desde mi función original. Aquí pueden poner punto y coma, como también no pueden colocarla. El punto y coma ahora en JavaScript es opcional, no es obligatorio ponerlo, pero yo lo recomiendo siempre que lo coloque. Bueno, como ustedes pueden observar, aquí ya esta variable obtiene todos los valores que ha devuelto esta función. Ahora hay una sintaxis mucho más sencilla que esta que podemos observar acá. Y esa sintaxis solo se utiliza cuando usamos esta forma para declarar funciones. Y vamos a verla. Pero hay una condición. Y es que solamente se puede utilizar si mi función solo tiene una sola línea de código. Vamos a declarar una variable, una función que sea para multiplicar. Y esta función va a recibir como parámetros al valor de A, que va a ser igual a 0, y el valor de B, que va a ser igual a 0. Ahora, fíjense de esto. Esta función, de esta forma, introducida en ECMAScript 6, me permite retornar de forma automática si tiene una sola línea de código. Y aquí simplemente tengo que decir lo siguiente: A asterisco B. Ni siquiera tengo que colocar la palabra reservada return, porque me lo retorna de forma automática. Ahora, yo aquí utilizo un console log, le paso mi variable multiplicar y aquí le paso algunos valores, por ejemplo 5 y 2. Y acá en consola ustedes pueden ver inmediatamente que me da el resultado de 10. Ahora, si esto yo lo trato de hacer con la sintaxis anterior, que es con la que yo utilizo la palabra reservada function, vamos a llamarlo multi, y recuerden que esto recibe pues aquí los parámetros, vamos a ponerle aquí 0, llave vamos a darle igual a 0. Acá no me permite hacer eso, tengo que colocar las llaves, luego return y luego A asterisco B. Y acá ahora sí puedo pues crear un console log clg y tab. Bueno, aquí me he creado la sintaxis de clases clg, ahí está. Bueno, no me estoy creando la sintaxis, voy a tener que escribirlo yo. Console.log y acá le pasamos pues a multi y vamos a pasarle los mismos valores, que son 5,2. Y acá ustedes pueden observar que funcionan de la misma manera, pero esta sintaxis es más sencilla y es más rápida de escribir. Bueno, eso ha sido todo por el tema de las funciones. Espero que hayan entendido cuál es su sintaxis, cómo se utilizan, para qué se utiliza la palabra reservada return. Recuerden que ustedes pueden utilizar cualquiera de estas dos sintaxis. En mi caso, ustedes me verán a mí utilizando más esta porque es la que más me gusta. Y ya en el próximo video estaremos viendo las funciones nativas de los arreglos. Así que hasta la próxima lección. No olvides darle like a este video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho, compartirlo con tus amigos y activar la campanita de notificaciones. Así que hasta el próximo video.